¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues resulta que eres un artista digital. Haces unas ilustraciones magníficas y de repente un día te llega un cliente. Sí, alguien que está dispuesto a pagarte por una de tus ilustraciones, lo que viene siendo un encargo, o más específicamente, como lo llaman en el mundo anglosajón, una comisión. Me acaba de preguntar el precio. ¿Qué hago? ¿Cuánto le cobro? Si le pido demasiado, se irá. Pero si le pido menos, a lo mejor salgo yo perdiendo. No sé qué hacer. Bueno, no te preocupes porque en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber acerca de las commissions. Soy Dragolisco, soy artista digital especializado en dragones. Llevo ya muchísimos años con esto de las commissions y todo lo que te voy a contar aquí va a ser bajo mi propia experiencia. Te voy a contar lo que yo he hecho para que tú también lo hagas y al final puedas conseguir el tan esperado beneficio de tu trabajo como artista. Vamos a ver, pongamos que ha venido una persona y te ha mandado un email. Este email sería tal que así. Hola, me llamo... Vamos a poner que se llama Joaquín, ¿vale? El cliente se llama Joaquín. Hola, me llamo Joaquín. Me encanta lo que haces, me encanta tu estilo y estaría interesado en pedirte una ilustración sobre esto y esto. Quería saber cuánto sería y en cuánto tiempo podría tenerlo. Un saludo y espero tu respuesta. Claro, en este momento en la mente del artista se suceden una serie de preguntas. ¿Cómo? ¿Alguien interesado en mis garabatos? ¿Y que me va a pagar? ¿Pero por qué yo? Con la cantidad de artistas buenos que hay ahí fuera y me escoge a mí. ¿Y cuánto le cobro? Claro, no quiero espantarle, pero es que al mismo tiempo quiero cobrar. ¿Y cuánto voy a tardar? ¿Y qué pasa si me empieza a pedir modificaciones una detrás de la otra? Y bueno, ¿y qué pasa si después de todo el curro que le he echado no me paga? Aunque seas artista profesional, no me niegues que estas preguntas no te las has hecho en algún momento de tus comienzos, porque a todos nos ha pasado. Y no son unas preguntas que tú mismo te hagas como yo he interpretado hace un momento. Estas preguntas ocurren en una fracción de segundo dentro de tu subconsciente. Voy a intentar responder a cada una de estas preguntas y ya verás cómo la solución se va a ir perfilando poquito a poco. Primera pregunta. ¿Hay alguien interesado en mis garabatos? Sí, créetelo. O sea, tú de tantas veces que has visto tu propio arte, a ti ya no te sorprende. Pero tienes que entender que no todo el mundo tiene las habilidades que tú tienes. Y hay personas que realmente se puedan sentir atraídos o maravillados por ellas, hasta el punto de querer sacar la billetera y pagarte por una obra de arte personalizada. A mí me suele gustar conectar el talento de un artista con su propia autoestima. Yo no soy psicólogo, pero lo que he visto es que la manera en la que un artista valora su arte muchas veces no tiene nada que ver con la manera en la que otros valoran ese mismo arte. Es lo que muchos llaman el síndrome del impostor. Y leo. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico por el que la persona cree que no es suficientemente inteligente, capaz o creativa de llevar a cabo una tarea a pesar de que las evidencias indican lo contrario. ¿Cuál es aquí la evidencia? Pues la evidencia está en que una persona está dispuesta a pagarte por un dibujo tuyo. Esa es la evidencia. Y a mí en el fondo no me gusta la idea de que tenga que venir una persona a validar lo que tú haces. A mí me gustaría que fueras tú mismo quien te validases. Pero bueno, el hecho es que sí, esa persona ha venido y te va a validar con su dinero. Así que para este caso nos sirve. Pero igualmente te recomendaría que nunca dejes de trabajar en tu propia autoestima. Ya no solo como artista, sino además en otros aspectos de tu vida. Muy bien, pues ya nos lo hemos creído, tenemos un cliente. ¿Y ahora qué? Segunda pregunta, ¿por qué yo? Bueno, pues esto tiene la misma respuesta que la pregunta anterior. Porque al cliente le ha gustado tu trabajo por encima del de cualquier otro artista. Y claro, no te lo voy a negar, si todavía no eres capaz de dibujar ilustraciones, por ejemplo, como las de Magic, el cliente te habrá escogido en parte también porque le vas a resultar bastante más barato que un artista más experimentado. Y aquí tengo que meter en la ecuación tu propia experiencia como dibujante profesional. O sea, yo hace tiempo hice un vídeo explicando las 7 maneras que tiene un artista para ganar dinero. Y en el caso concreto de las commissions, expliqué que tanto los clientes que consigamos como el precio que le podamos conseguir o que le podamos cobrar a cada uno de ellos va a venir de la mano de la popularidad que tengas en tus redes sociales. Esto es relativamente cierto, o sea, solo relativamente. ¿Por qué? Porque evidentemente si eres un virtuoso vas a poder cobrar más independientemente de tu popularidad en las redes, como ya he dicho. Pero sinceramente, por ejemplo, yo no me imagino que alguien quiera pagarle una ilustración a Sarah Andersen si ella tuviese 100 seguidores y no los
no sé cuántos millones que tiene actualmente. Y sí, ella ha conseguido lo que ha conseguido gracias a unas tiras cómicas cortas y con mucho humor que conectan directamente con nuestras inquietudes más básicas. Pero bueno, entendamos el ejemplo, ¿vale? Y con ello me gustaría que entiendas cuál es tu lugar en cada momento. Esto no va de que todos los artistas deberíamos tener los mismos derechos y cobrar lo mismo independientemente del nivel que tengamos. No, o sea, los ideales son muy loables, son muy respetables, pero no son nada prácticos. Aprende a ser pragmático y a obtener resultados plausibles. Si no quieres perder a un cliente, ajusta tus precios a tu nivel general como artista. Y al mismo tiempo, esfuérzate por mejorar y así lograr unos mejores precios. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánto le cobro? Aquí influye mucho el hecho de que hayas tenido otros encargos anteriormente o no. Vamos a suponer que ya tienes unos cuantos, ¿vale? Lo primero de todo, y lo que yo te recomiendo es que calcules tu presupuesto por horas. Calcula lo que te cuesta una hora y multiplícalo por el número de horas totales que tú estimas que te va a llevar a hacer ese dibujo. Y ese va a ser el precio que tú le vas a comunicar al cliente. Y sí, esto es una estimación, no es un precio absoluto completamente cerrado. Evidentemente, la puedes cagar y puedes trabajar más horas de las que habías estimado al principio. O puedes haberlo hecho al revés, puedes haberlo sobreestimado y puedes haber trabajado menos horas y que aún así el cliente se haya quedado satisfecho. Conseguir el equilibrio entre estimar por encima o estimar por debajo lo va a dar la experiencia. Yo te recomendaría que leyeses bien la descripción que te da el cliente y si crees que no es suficiente, pídele más información. A veces pasa que el cliente decide darte cierta libertad creativa. Evidentemente esto pregúntaselo también. En este caso, decide tú mismo cómo va a ser la ilustración y cuánto tiempo vas a tardar en completarla. Como ya he dicho, decide el presupuesto por hora, multiplícalo por el número de horas que crees que te va a llevar, dale una segunda vuelta, y cuando creas que es el precio adecuado, comunícaselo al cliente. ¿Y esto de la segunda vuelta qué es? Bueno, pues que vas a tener que meter en la ecuación tu propia experiencia como artista profesional. Me explico. Imagínate que te piden dibujar un gato. Un artista con menos experiencia va a dibujarlo peor y encima va a tardar más tiempo. Sin embargo, un artista con más experiencia va a tardar menos y además va a generar una obra de arte. Entonces, ¿dónde te posicionas tú? Bueno, y ahora vamos con un ejemplo hipotético. Tienes solo unos meses de experiencia profesional como artista y unos 2.000 seguidores en tus redes sociales. Pongamos que has decidido que tu hora vale 20 euros y que vas a tardar 8 horas en crear el dibujo. Total, nos sale unos 160 euros. Ese es el precio. Y ahora viene un factor importante. Y esto yo sé que a los hispanohablantes nos fastidia. ¿De dónde viene tu cliente? ¿Es un cliente español o es un cliente americano? Bajo mi experiencia, un americano está acostumbrado a unos precios por lo menos un 50% superiores de lo que lo estaría un español. Es decir, que esos 160 euros se convertirían en 240 por exactamente el mismo trabajo. Y no es que a los americanos, por el simple hecho de ser americanos, haya que cobrarles más. Es cuestión de adaptarse al tipo de cliente, venga de donde venga. Si esto no te parece justo, pues bueno, no te voy a decir que no. Buena suerte con tu método. Esto es lo que yo aplico y por eso casi la totalidad de mis clientes son extranjeros. Yo lo digo siempre, aprende inglés, dedica unos minutos de tu día a día a aprender inglés porque te va a ser súper útil. Y algunos creen que aprender inglés solo es para comunicarse con el cliente vía email. Es muchísimo más que eso, es cuestión de empaparse de inglés, usarlo en tus redes sociales, en tus comentarios, incluso en tus vídeos y en un montón de cosas. Cuarta pregunta, ¿cuánto voy a tardar? Bueno, pues esta pregunta ya ha quedado respondida. Calcúlalo en base a la descripción del cliente o si el cliente te da libertad creativa, calcúlalo en base a la idea que tú tienes de cómo va a quedar ese dibujo. Y ahora, ¿qué pasa si el cliente te empieza a pedir modificaciones? Pues aquí lo que yo te recomiendo es que establezcas cierta normativa, con la que además vas a demostrar profesionalidad ante el cliente. Por ejemplo, yo ofrezco siempre al cliente 2 modificaciones gratis, ¿vale? Y claro, evidentemente solamente en la fase de boceto, y además que sean razonables. Por ejemplo, que no sea, yo que sé, cambiar el dibujo entero, cambiar una pose entera, sino que a lo mejor sea cambiar ciertos detalles. También dejo bien claro que las modificaciones adicionales se pagan aparte. Esto, evidentemente, se lo dices antes de cerrar el trato con el cliente. O sea, si el cliente está de acuerdo con estos términos, pues no habrá nada de lo que puedas arrepentirte. Pero claro, ¿qué pasa si el cliente no está de acuerdo con estos términos? Pues vas a tener que estar abierto a negociar con él.
Habla con él hasta que lleguéis a un acuerdo que os beneficie a los dos. Y claro, si no llegas a ningún acuerdo, pues bueno, no tengas miedo en despedirte cordialmente de ese cliente, despacharle y pasar a otra cosa. ¿Perdiste el cliente? No pasa nada, pero es que ese contrato al final no te iba a beneficiar. Y ahora llegamos a la quinta pregunta, y esta yo creo que es una que todos hemos temido alguna vez. ¿Qué pasa si el cliente no te paga? No suele ser lo habitual, pero a veces pasa. A fin de cuentas, el cliente no te conoce de nada, y si no te paga, la única consecuencia que habrá para él es que no podrá pedirte ninguna otra comisión en el futuro, básicamente porque te habrás enfadado con él. Aquí hay que entender que la misma confianza que el cliente deposita en ti para que tú hagas el dibujo es la misma que tú debes depositar el cliente para que él te pague. Todo esto tienes que aclararlo bien en las condiciones, ¿no? En los términos del contrato. No es un contrato propiamente dicho, pero al final es un acuerdo escrito. ¿Y qué debes aclarar? Pues que si quieres cobrar antes o después. Evidentemente vamos siempre a querer cobrar antes. Y si cobramos después, normalmente suele ser porque queremos que el cliente no se frustre con nosotros y que se quede satisfecho con el resultado. Hasta el punto de arriesgarnos a, bueno, pues que al final no nos pague. Pero claro, en el fondo pensamos que eso no va a pasar. Hasta que pasa. Vuelvo a decir, la misma confianza que tú depositas en el cliente es la misma confianza que el cliente debe depositar en ti. Por lo tanto, yo te recomendaría que aquí, si no cobraras todo por adelantado, si te parece mal, que por lo menos hagas un 50-50. Es decir, 50% esto sí por adelantado y 50% después de hacer el boceto del dibujo. ¿Y qué pasa si lo he hecho mal? ¿Qué pasa si he decidido cobrar al final y se han confirmado mis peores sospechas? El cliente no paga. Bueno, pues en este caso, apechuga y aprende. No te merece la pena pelearte con el cliente. Simplemente, pues bueno, pasa al siguiente, asume la pérdida y asegúrate la próxima vez de cobrar por adelantado al menos un 50%. Bueno, ahora te voy a explicar un caso práctico, que es además el mismo caso que expliqué en el vídeo anterior. Lo que hago es subir un cartel que ponga bien grande Commissions Open. Y además lo acompaño con un dibujo que yo ya he hecho para que los clientes vean qué es lo que pueden conseguir si me piden un encargo. Y luego pongo, por un corto periodo de tiempo, hasta abril 15, máximo 4 slots. Envía un mensaje a dragolisco@gmail.com. Esto tiene varias cosas. Primero, por un corto periodo de tiempo. Esto genera urgencia en el cliente. Si no lo pide antes del 15 de abril, se queda sin su comisión con Dragolisco. Y además solo tiene 4 puestos, 4 slots, es decir, que pueden venir otras personas y coparlos todos antes de yo conseguir el mío con Dragolisco. Claro, evidentemente, si a ti como artista te llegan no solo 4, sino que te llegan a lo mejor 10 mensajes, tú trata de atenderlos todos y trata de hacer cuantas más commissions te sea posible. Porque al final ten en cuenta que esto el cliente no lo sabe, el cliente no sabe realmente con cuántas personas estás trabajando. Y ahora, ¿cómo debe ser tu carta de presentación al cliente? El email con el que tú le vas a responder a su solicitud. Vamos con ello. Hola, nombre del cliente. Hemos dicho que en este caso el cliente se llama Joaquín. Hola Joaquín, muchas gracias por tu interés. Me alegra que te guste lo que hago. Pues te explico, mi tarifa son, hemos dicho, 20 euros la hora. Y calculo que tu ilustración me llevará 8 horas. Así que el precio total sería de 160 euros. Dadas tus especificaciones y mi disponibilidad, calculo que el dibujo estará hecho en unas 2 semanas. La manera que tengo de trabajar es la siguiente, y aquí es donde pones todas las normas y todos los términos que te he dicho antes. Primero, pago por adelantado, o bien 50% al inicio y 50% después del boceto. Es importante poner lo del pago por adelantado, porque yo me he encontrado clientes que sí prefieren pagar por adelantado. Americanos, por supuesto. 2. Realizo un boceto para que tú lo veas y lo apruebes antes de proceder a la versión final. Esto también es súper importante. ¿Por qué? Porque al final lo que quieres evitar es un tira y afloja con el cliente. Quieres evitar que el cliente te esté monitorizando todo el tiempo. Pues en este caso, no. Le ofreces ver el boceto y ya está. Y luego ver el resultado final. ¿Que el cliente no está de acuerdo? Pues evidentemente tú puedes negociar con él. De hecho, deberías estar abierto siempre a negociar con el cliente. Tercero, en el boceto ofrezco 2 cambios gratis y siempre que sean razonables. Cambios adicionales llevan su tiempo y por lo tanto son facturados aparte. Como he dicho antes,
pues no deberías permitir que el cliente te pida, por ejemplo, una modificación de cambiar todo el dibujo entero, cambiar toda la pose entera, porque eso te ha llevado un tiempo, ¿sabes? Eso ya deberías facturarlo aparte. Pero oye, unos cambios como añade tal o cual detalle, pues esto yo lo ofrezco gratis, evidentemente. 4. La versión final te la puedo entregar en el formato que desees siempre que me sea posible. Esto, mira, después de tantas normas, es un balón de oxígeno para el cliente, porque le estás dando un poquito de libertad, ¿vale? Que puede elegir el dibujo en el formato que a él le dé la gana. 5. Yo por norma como artista retengo todos los derechos del dibujo, así que no podrás comercializarlo sin mi permiso, y yo tengo derecho a ponerlo en mi portfolio o en mis libros de arte. Esta condición siempre la pongo, aunque es perfectamente negociable. Claro, o sea, si a lo mejor el cliente no es un cliente, sino que es una empresa y te quiere contratar como dibujante, todos los derechos van a ser suyos. Entonces, claro, pones que estás abierto a negociarlo, porque si es una empresa, pues bueno, pues no vas a poder retener esos derechos, pero igualmente a lo mejor sí que te interesa trabajar con ellos. Luego, si estás de acuerdo con estas condiciones, esta es mi cuenta de PayPal donde puedes hacer el ingreso. Lo que sea, @gmail.com. Muchas gracias de nuevo, recibe un cordial saludo. Firmado tu nombre, que en este caso pues es Juan. Y ahora voy a darte unos cuantos consejos extra. El primero de ellos es que generes tanta confianza como te sea posible. Cuanta más confianza generes, más confiará el cliente en ti. Esto suena lógico, ya lo sé, pero ten en cuenta que el cliente va a pagarte. Ese dinero que al cliente tanto le ha costado reunir levantándose a las 6:30 de la mañana para ir a trabajar, te lo va a dar a ti. Y no te lo va a dar si no ve que hay suficiente confianza. Y ahora te voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace un vendedor de un concesionario cuando le quieres comprar un coche? Viene el tío bien vestido, de traje, te da la mano y te sonríe. Claro, te intenta generar una buena impresión. Joder, es que así parece que me va a vender algo. Pues claro que te va a vender algo. O sea, para eso has entrado en el concesionario, ¿no? Te va a vender un coche. Y tú no se lo vas a comprar si ese tío, pues imagínate que viene en chándal, viene mal peinado, viene oliendo mal y encima viene con malas formas. Esto, por supuesto, traducido a nuestro lenguaje de artista, viene a ser lo mismo que escribir con faltas de ortografía o, por ejemplo, tomarse demasiadas confianzas, como llamar al cliente amigo o hermano sin conocerle de nada. Evita esto. Tampoco debes tomarte una negativa del cliente como una ofensa personal. No discutas con él, o sea, no trates de hacer valer tus derechos con él. Cosas como, es que me habías dicho esto y ahora me dices que no te gusta, es que yo no estoy para aguantar estas chorradas, bla, 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 bla. O sea, al cliente no le importan tus sentimientos. Si el cliente se muestra dubitativo o inseguro, dale confianza. Recuérdale tus condiciones con las que estuvo de acuerdo en el primer email. Y aquí un punto importante. ¿Qué hacer si el cliente cambia de opinión y ya no quiere ese dibujo o no quiere aceptar las condiciones que sí aceptó primeramente? Bueno, pues en este caso, dile que lo sientes, recuérdale las condiciones con las que estuvo de acuerdo en un principio y trata de negociar con él. Pregúntale qué es lo que él esperaba. Y sobre todo, y lo digo una vez más, dale confianza. Y si al final el cliente se pone cabezón, pues bueno, no pierdas los papeles, no discutas con él, sé amable y dile que estas no eran las condiciones acordadas. Y dile también que, lamentándolo mucho, pues bueno, pues que no vas a poder seguir trabajando con él. ¿Qué pasa si el cliente ya te ha pagado? Bueno, pues aquí tienes varias opciones. 1. Le devuelves el dinero, esto es, un reembolso. Esta opción duele muchísimo, pero yo considero que es la más cordial y la más profesional. Si te parece demasiado, siempre puedes optar por ofrecerle un 50% del reembolso, digamos que en concepto del tiempo que ya has invertido. Segunda opción, te enfadas con el cliente, lo despides de mala manera y te quedas con el dinero que ya te ha pagado. Por tu orgullo, ¿no? Porque a ti nadie te toca las narices, ¿no? Faltaría más. Claro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Has ganado algo de dinero a cambio de perjudicar tus ingresos futuros y a cambio de perjudicar también tu reputación. Ten en cuenta que el cliente puede acabar hablando mal de ti, poner comentarios negativos públicos en tus redes sociales. Si tienes una página web, a lo mejor puede ponerte una reseña negativa y al final puede perjudicarte más de lo que tú esperabas. Puede ser que a lo mejor con una sola persona no pasa nada, pero si esto te ocurre a menudo, pues puede llegar a ser un gran problema que puede poner en entredicho tu reputación como artista. Por ello, con el cliente siempre sé cordial y dale un ejemplo de profesionalidad. Bueno, y hasta aquí todo el vídeo. ¿Qué te ha parecido? Pónmelo aquí en los comentarios y si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal y dale like a este vídeo. Y te recuerdo también que tengo un vídeo tutorial sobre las 7 mejores maneras que yo considero de ganar dinero siendo artista.
Y ahora sí terminamos, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. A seguir practicando.